Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, presentado por Colmena, está contigo. Juntos cuidamos tu salud. En ISAPRE Colmena, cuidar tu tiempo es importante. Por eso cuentas con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Y juntas hablamos de Ley de Salacuna Universal. Bienvenida, Caro. ¿Cómo estás? Hola, querida. Hola, Caro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Aquí muy atenta al debate en torno a Salacuna, que está pero en llamas. Y por ya decirlo de Carolina alguna forma. León nos has venido siguiendo desde que estabas tú en la Salacuna, más o menos. Es de mis teleseries favoritas. De hecho, tristemente, si el proyecto no avanza este año, serían 28 años discutiendo Salacuna. 28 años. Ya llevamos 27, y si ahora se replica la historia y no se aprueba, serían 28. Y me da la impresión que esto ya, claro, está en el Congreso Nacional con esta larga discusión, pero se traslada ahora también al gobierno saliente y al gobierno entrante. Ahí hay un punto importante. Sí, en cierta forma podríamos decir que se desordenó el gallinero. Aquí ya hemos hablado varias oportunidades de que el proyecto de Salacuna, bueno, ha sido un desafío bien importante, pero en cierta forma se había logrado ordenar la propuesta. Hace un par de meses el gobierno había ingresado un paquete de nuevas indicaciones que fueron conversadas entre los actores sociales, la oposición, los equipos técnicos del Congreso y todo eso, y se había llegado a cierto consenso y el proyecto estaba avanzando bien. De hecho, se despachó de la Comisión de Trabajo del Senado y ahora en su paso por la Comisión de Educación el escenario se complejizó de alguna u otra manera. ¿Y eso por qué? Hay varias cosas involucradas. Por una parte, el escenario electoral, que ya claramente ahí se mueve un poco la aguja. Y por otra parte, hay parlamentarios particulares de Chile Vamos que también comenzaron a levantar señales de alerta. En resumen, hay varios aspectos, pero yo me atrevería a decir que la discusión se centra particularmente en uno. ¿Quién financia esto? Un poco de contexto. La propuesta del gobierno contempla una especie de financiamiento mixto, pero es principalmente con cotización de cargo a los empleadores por cada trabajador contratado en una empresa. Y ojo, cada trabajador, ya no cada trabajador. Exacto. De hecho, es que claro, el proyecto en primer lugar elimina el artículo 203 que te establece la exigencia de que únicamente las empresas de 20 mujeres o más ingresen a la cuna. Ahora se elimina eso, es para todos, pero claro, eso significa que por cada trabajador y trabajadora se paga una cotización. De acuerdo al proyecto del gobierno, esa cotización es de 0,2%, que luego se va a incrementar a 0,3%. Pero claro, uno piensa como, oye, otra cotización, está la ley previsional, o sea, otra ¿cómo más. se le va, claro, Pero cargando la mano al cargando empleador? la mano, pero se había llegado a un equilibrio. De hecho, el gobierno accedió a que, a cambio a bajar por el aporte del seguro de cesantía. Entonces ahí se equilibraba como cierto equilibrio y los equipos técnicos estaban bien, excelente. Pero ¿por qué sabía que venía eso? Pero pasadas las elecciones cambió un poco el panorama. El candidato José Antonio Kast, ahora, presidente electo, en verdad. Yo todavía tengo el cerebro medio confundido. El presidente electo tiene otra línea. Su equipo también es partidario de que aquí los empleadores no aporten, sino que esto sea con financiamiento del fisco. Entonces ahí se ha entrampado un poco la discusión porque históricamente esto ha sido de cargo al empleador. Además que el fisco, sería fantástico no tener que cargarle la mano al empleador, pero el fisco no tiene plata. Bueno, y dentro de finalmente esta dilatación en esta recta final, por así decirlo, del proyecto de ley, lo que acusó la vocera del gobierno es que finalmente se había congelado el diálogo con la oposición, actual oposición, producto de el presidente electo José Antonio Kast, que había llegado a tirarle la cadena, lo dijo así. Sí, lo dijo hace unos días, pero ayer hubo un punto de prensa por parte de los senadores Gustavo Sangüesa, Felipe Kast, Jimena Rincón y Paulina Núñez, y en ese punto de prensa el senador Sangüesa dijo que eso no era así, que los puentes no se han cortado, siguen en diálogo. Pero claro, siguen en diálogo, pero con un poco más de distancia, porque igual ellos están planteando ahora nuevos temas, ya se había zanjado una parte importante de la discusión. Y ahora de no se está discutiendo, por ejemplo, qué pasa con aquellos empleadores los que no tienen cobertura, si van a tener que pagar sanciones, van a tener que pagar sanciones, y están planteando algunas alternativas. Entonces, claro, se logra avanzar, pero están apareciendo estos obstáculos de nuevo. Sin embargo, hay un movimiento bien importante que se llama Salacuna Hoy, que lo componen diversas organizaciones sociales, está Horizontal, Chile Mujeres, Fundación Ronda, hay varias más, que ellas también están haciendo su propio lobby para sacar esto adelante. Ellas son súper conscientes de que si no es ahora, ¿cuándo? Porque claro, el presidente electo tiene también la intención de avanzar en el tema, pero
de nuevo, partir de cero una conversación, considerando que ya hay terreno ganado, los actores sociales, como ¿por qué seguir dilatando algo? Sobre todo que cuando es tan llevamos importante? la edad de años, casi 3 décadas en el tema. Casi 3 décadas, y además avanzar con esto, en cierta forma, también le conviene al próximo gobierno, porque avanzar, o sea, si esto se soluciona, se gana participación laboral femenina. Eso es lo que te iba a decir, que me Es un carga win-win. yo creo que si es que el cuidado de los niños recayera en los hombres, hace rato que habría salido la ley de la cuna. Y probablemente muchas otras cosas más, pero Se bueno. hubiese durado O 28 se hubiera extinguido- años toda o se- la O se tramitación. hubiera extinguido la raza humana. Bueno, pero ayer se presentó este paquete de indicaciones que básicamente se hacen cargo un poco de los problemas de las pymes, el tema de la gradualidad y otros temas técnicos más. El gobierno ayer las recibió. De hecho, en la mañana, aquí mismo, la ministra de la Mujer dijo que ella esperaba una buena señal de continuar avanzando en esto. Ella enfatizaba, ya avanzamos en varios puntos técnicos, porque otra discusión ha sido qué pasa con los establecimientos de educación con reconocimiento oficial versus los que tienen solamente autorización de funcionamiento. Sí, Que mira, también están trampados, pero ahí también el gobierno se dio algunas cosas. Entonces, O sea, claro, se les dio yo- más espacio para adaptarse. Si al final estos establecimientos tienen que cumplir ciertos estándares también. Si Por supuesto. No se trata solo de dejar a los niños y como ya, No, cuídelo. sí, claro. pero no aquí se trata de claramente el tema es el financiamiento y lo dijo hoy día el presidente electo José Antonio Kast, llegó al Palacio de la Moneda Exactamente. y da la impresión que notificó ahí en el Palacio de la Moneda Motivo. al propio Gabriel Boric diciéndole esto va a estar stand-by. De hecho, claro. No lo voy a sacar en estos tres semanas que queda porque voy a poner a mis equipos económicos a trabajar en estudiarlo. esto, exactamente, como que lo condicionó en cierta forma. Y él decía que no se iba a avanzar hasta que hubiera como una fórmula de financiamiento clara. Ahora, es complejo porque, insisto, como lo planteaba al inicio, Sala Cuna actualmente es una obligación de los empleadores, es un derecho adquirido de las trabajadoras en cierta forma. En las Solo empresas que en tienen aquellas 20 empresas que mujeres tienen o más, eso, no eso. teniendo esa salvedad. Pero claro, tras pasar esto, pongamos un hipotético, si esto se apuntara a que esto se financie completamente por parte del Estado, sería un cambio bien significativo porque Chile no tiende a retroceder en derechos adquiridos. O sea, es que no conviene. No conviene, O además. sea, por tantas razones. Entonces es bien complejo porque es como ya qué hacemos, ¿no? Y lo otro que yo creo que es un poco la pena y la culpa que cargan los actores que han tramitado y han presionado para que esto avance, que es como tanto trabajo por nada. Si ya se lograron Sí. varias barreras, Puentes de diálogo. ambos sectores Han cedido. han cedido. O sea, como que me recuerda un poco a lo que sucedió con la reforma de las pensiones. O sea, así tuvieron que ceder, digamos, diversas posiciones que a lo mejor no Exactamente. se encontraron para que finalmente confluyera y se lograra una legislación así. Algo así tendría que pasar. Ahora tendremos que ver cómo evoluciona, claro, el discurso y el mensaje que está transmitiendo el presidente electo José Antonio Kast versus lo que también los parlamentarios, al menos de Chile Vamos, están transmitiendo, porque ellos siguen insistiendo en que las conversaciones siguen en curso. Ayer el ministro del Trabajo planteaba en el Congreso: recibimos esto, agradecemos la señal, tenemos que analizarlas todavía técnicamente para dar una respuesta concreta. Pero claro, al menos Chile Vamos y el actual oficialismo, como sigamos dialogando. Y Pero Sí, lo que pasa es que republicanos, el problema es que todavía... ¿Qué pasa con republicanos? Ayer el punto Me fue hago de esa Chile pregunta. Vamos. Pero claro, yo creo que probablemente hoy se van a coger, habrá que verlo con el le transcurso dan de los caso al días, presidente, po. pero probablemente le harán caso al presidente Al electo. presidente sí. electo. Y por otra parte, está muy bien que sigan conversando, da gusto, pero quedan 2 semanas para que se acabe la legislatura. No, sí, de todas formas no vamos a avanzar mucho. El punto, sí, básicamente aquí todo lo que se acuerde es para ya, nos comprometemos, aunque haya cambio de gobierno, a que esto de aquí a, voy a inventar, mayo va a estar listo. Ahora se está diluyendo esa Cambia el alternativa. gobierno y vaya uno a saber qué pasa a partir de marzo. Lo más heavy es que, como tú bien nombraste al inicio, yo le he dado seguimiento bastante profundo a este tema. I know. Y he conversado básicamente, me atrevería a decir que todas las semanas con actores involucrados. Y Ya. literalmente, hasta hace 2 semanas, el mensaje listo. era: lo logramos. Claro. Lo sí, ese era el logramos, lo mensaje. logramos, lo logramos. Y por eso, finalmente, cuando ya comienzan a desdecirse otras indicaciones, es donde sale la vocera de gobierno y señala, claro, aquí algo pasó, porque ya estábamos listos Se para ralentizaron firmarlo. las conversaciones. Igual hay que reconocer que las conversaciones son Bueno, más lentas, la ya no son vocera con de tanto gobierno contexto. tiene una hipótesis más dura, o sea, cree Totalmente. que Acá hay una el nuevo instrucción, jefe sí. dijo, Dijo, "Chao, pescado". oye, no aprueben esto todavía porque esto lo vamos a estudiar, pero eso lo dijo hoy día desde el Palacio de la Moneda. O sea, él lo ratificó y Exactamente. señaló que iba a estar stand-by, que iba a esperar equipos económicos reunidos y ahí, en el fondo, decidir de dónde sacamos el financiamiento y de ahí hacer el check. Pero él dijo,
desde el patio de las Camelias, estuvo ahí, que efectivamente lo veía muy complicado, muy difícil que salieran estas últimas semanas ya del gobierno anterior antes del receso legislativo. No, yo voy a escoger el optimismo en esta vida y yo creo que puede haber algo, al menos quiero confiar en que el Parlamento se pondrá las pilas. Se han logrado avances. ¿Tú crees que esto... Si tú tuvieras que apostar, Caro, tú apostarías... O sea, de que apostar, no sé si me atrevería, pero elijo creer. Pero sin plata, digo. pero elijo creer, quiero mantener la esperanza. Ya. Porque además, insisto, el consenso técnico en torno al financiamiento, porque uno siempre nunca puede estar conforme del todo con las cosas. Bueno. Pero acá ya se había cedido, ya avancemos en tanto de cotización, a cambio de una reducción en el seguro, en el aporte al seguro de cesantía. Entonces, ¿cómo no se va a conseguir? Y además... De hecho, un tema importante es que cálculos de Chile Mujeres, en colaboración con el ESOEC de la UDP, hicieron cálculos de cuánto le saldría esto a las empresas. No recuerdo la cifra exacta, pero sí me acuerdo de la conclusión de esas investigaciones. A ver. Y es que esto para las medianas y grandes empresas se ahorraban plata. Con este nuevo esquema, se benefician. Con este nuevo esquema que propone el proyecto actualmente, las medianas y las grandes se ahorraban plata. Para las pequeñas, claramente, es un costo adicional, porque pasaron de no tener que cumplir con esto a tener que cumplir. A cumplir, claro. Pero tampoco era un monto que se volviera, el negocio se hiciera inviable. Así que yo creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa. Yo me gustaría creer en tu optimismo, Caro, de verdad, porque, oye, las mujeres lo necesitamos, o sea, es fundamental. Seguimos con un rezago respecto a nuestras cifras de participación y ocupación previo a la pandemia. Y claro, y esto es una ayuda enorme para nosotras. Totalmente. Y por lo tanto para la economía, porque no es caridad lo que estamos pidiendo. Si nosotras trabajamos más y somos más participando, el PIB crece. No hay que olvidar eso. Así que un mensaje aquí al Congreso. Vamos a subir las mujeres, las cifras de empleo, participación de las mujeres. Vamos que se logra. Así que vamos por esa y productividad, por supuesto. Espero tener noticias entonces antes del receso parlamentario. Noticias en desarrollo. Te llamo por teléfono. Optimismo. Optimismo. Son las 7:22. Muchas gracias, Carolina León. Que estén bien, queridas. Gracias.